Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, con el gusto de traer, como es costumbre, semana tras semana, mientras el Eterno nos permita, el comentario de la parashá semanal. Esta semana nos corresponde la parashá que lleva por nombre Pinjas. ¿Ok? Su contexto está en el libro de Bamidbar, conocido por muchos como el libro de Números, y va a abarcar desde el versículo 10 del capítulo 25 hasta el primer pasuk, es decir, el versículo 1 del capítulo 30. ¿Okay? Si estuvimos bien recordar la parashá de la semana anterior, que llevaba por nombre Balak, cerró la parashá con el episodio que nos relataba la situación lamentable que vivió el pueblo de Israel cuando a través del consejo de Bilam, Balak envió a las hijas de Moab con el objetivo de hacer caer al pueblo de Israel a través de del pecado sexual, induciendo a través de esta situación el acompañamiento con lo que sería la idolatría, con el culto a Baal a peor. Esta situación generó más de 24.000 personas que murieron a través de la magifá, de la plaga, que se encendió en aquel momento cuando se estableció la ira del Eterno en consecuencia a el despropósito que tuvo el pueblo de Israel de apartarse de su creador, de Akadosh Baruj Hu, y dejarlo a un lado con el objetivo de ir y profanar el nombre de una forma evidente a través de la idolatría y a través de la promiscuidad sexual. Entonces, vemos aquí que la parashá comienza de esta forma y dice que el Eterno habló a Moshe para decir: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, ha vuelto atrás mi cólera de sobre los hijos de Israel, al vengar mi celo en medio de ellos, y no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Por tanto, declara: he aquí, yo le otorgo mi alianza de paz, y será para él y para su descendencia después de él alianza de sacerdocio perpetuo, a cambio de que se enceló por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Bien, entonces, la parashá comienza haciendo aclaratoria y testificando de que no fue a causa de los 24.000 hombres que fueron consumidos a través de esa plaga que el Eterno cesó su ira, sino que fue a través de la acción que Pinjas, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, había tenido la valentía, el arrojo de poder no dejarse sucumbir como la mayoría y tomar una acción, si se quiere, para muchos en extremis, para muchos justificada, mas sin embargo, de acuerdo a lo que la Torá testifica por parte del Eterno aquí en nuestra parashá, dice que fue una acción totalmente meritoria que ocasionó que la ira del Eterno no consumiera a todo el pueblo de Israel. Entonces, cabe destacar que una vez que Aarón a Cohen es determinado que sería él y sus hijos los que estarían llevando el sacerdocio, esto era implicado solamente para Aarón y sus 4 hijos inicialmente. Recordemos que 2 de ellos fallecieron y quedaban Eleazar e Itamar en ese momento cuando fue establecido toda la situación posterior a la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, y a través de esta situación se generó este pacto de sacerdocio con Aarón y sus hijos, y los hijos de estos hijos que nacieran a partir de ese momento. Pinjas era hijo de Eleazar, como lo justifica aquí la Torá, mas sin embargo estaba con vida, o sea, ya era hombre en el momento en que Eleazar había sido nombrado sacerdote. Por lo tanto, él no estaría dentro de lo que sería las personas descendientes de Aarón que tendrían derecho a ser sacerdotes, sino solamente los hijos que surgirían a raíz de
de estos sacerdotes iniciales a partir del momento en que fueron investidos como tal. Entonces, cabe destacar que Pinjas era hijo de una medianit, también era era la relación de Eleazar, que había tomado como mujer una de las hermanas una de las hermanas de la familia de la esposa de Moshe, es decir, otra de las hijas de Yitro, ¿ok? Y a raíz de esta unión, pues nació Pinjas. Dentro de esta situación vemos que al vengar el celo del Eterno, es decir, al tomar y ejecutar venganza a través de la acción de ejecutar a este hombre y a esta mujer que estaban profanando el nombre del Eterno, habiendo pasado por alto la autoridad de Moshe y de Eleazar y de toda la asamblea, viendo que no podían reaccionar de una forma inmediata y observando el fuego consumidor de esta plaga que estaba consumiendo el pueblo de Israel, él tomó la iniciativa de no permanecer inerte, sino a dar un paso adelante y salir de la posición de comodidad que nos genera siempre cuando estamos en una situación en donde nos acoplamos a asumir la posición de la mayoría, ya sea por tener una postura diplomática o una postura cómoda dentro de una situación. Y aquí vemos que Pinjas incluso colocó su vida en juego a la hora de tratar de detener esta situación que profanaba el nombre del Eterno, y con ello consiguió detener esta situación. Entonces, vemos que se le da a Pinjas, se le da el pacto de paz, ¿okay? Un pacto de paz, y se le da el sacerdocio perpetuo. Es decir, que a partir de ese momento todos los sacerdotes tendrían que venir de la línea de Pinjas, por la línea de Eleazar, que a su vez era hijo de Aarón a Cohen. Entonces vemos esta situación donde el Eterno destaca y eleva en su posición una persona que no tendría ni siquiera parte del sacerdocio del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel viene el Eterno a tomarlo en función de entender de la posición en que el pueblo de Israel se mantenía en esa situación avergonzante, y dentro de esta situación el Eterno retribuye esta situación medida por medida. Recordemos que siempre el Eterno va a justificar sus acciones y su justicia, midad que negue midad, de acuerdo a cómo nosotros actuemos, Él actúa con nosotros. Entonces, en este caso, Pinjas tuvo el mérito de restituir la santidad del nombre a través de este acto heroico, y el Eterno entonces eleva su nombre a una posición sumamente importante dentro del pueblo de Israel y dentro de la familia de los sacerdotes. Entonces, hasta este momento, como decimos, queda claro, Pinjas no tenía ningún derecho a formar parte del sacerdote. Sin embargo, a partir de acá, entonces es investido como tal y queda esto como perpetuidad para con sus hijos. Entonces, vemos que en el verso 14 se relata o se devela el nombre o los nombres de las personas que estuvieron incluidas dentro de este acto. El nombre del varón israelí muerto que había sido abatido junto con la mujer medianí era Simri, hijo de Salú, líder de una casa paterna de la tribu de Simoní. Y el nombre de la mujer medianí abatida era Cosbi, hija de Sur. Entonces, hasta este momento la Torá no había delatado quiénes eran los nombres de estas personas que se habían atrevido a hacer tal ofensa ante el Eterno y ante la congregación del Eterno. Y aquí el Eterno establece por nombre. Entonces, era un nombre de los principales del pueblo de Israel, de la tribu de Simón, y que, como vemos, había en su posición como líder de una casa paterna, había tomado a esta mujer que a su vez era hija de uno de los reyes
de dos medianitas, y toma a esta mujer que había sido enviada para tratar de seducir a Moshe Rabenu, y este hombre, Simri, dijo, bueno, si tú eres hija de una princesa y quieres hablar con el rey, o que figura como rey, el monarca de nuestro pueblo, no te va a atender, mas sin embargo yo también tengo realeza, yo soy parte de un príncipe de una familia paterna dentro de una de las tribus de Israel muy importante, y entonces lo que tienes que proponerle a él, propónmelo a mí, y de esta forma entonces ellos profanaron el nombre de Hashem en público. Y entonces ante esta situación la Torah nos habla de que existen muchos tipos de pecados en la Torah. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un paréntesis. Cuando nosotros como pueblo, como persona, individuos, hacemos una falta en donde dejamos de cumplir una mitzvah, es decir, una mitzvah positiva, ¿ok? Este pecado se puede solventar una vez que la persona hace teshuvah, se procede en arrepentimiento. Si la persona o la comunidad, pueblo, cometen una falta entre uno de los pecados que establece como pecados negativos, prohibiciones que la Torah nos decreta, entonces no solo la teshuvah es necesaria para poder hacer rectificación y expiación por este pecado, sino que también hace falta llegar al momento de Yom Kippur. ¿Ok? Y también existen preceptos que están establecidos de una forma en que la Torah habla de que incurre en estas faltas, de estos preceptos, incurre en pena de caret o muerte por manos del cielo. ¿Ok? Y es, por ejemplo, el precepto de comer hametz en los tiempos de Pesa, y el precepto de profanar el Shabbat, o el precepto de comer en los días de Yom Kippur. Entonces, cuando una persona comete este tipo de pecado, que es un nivel mayor de falta, entonces no basta solamente la teshuvah, ni esperar el día de expiación, que es el día de Yom Kippur, sino que es necesario que venga un gran sufrimiento a la vida de esta persona o en medio de la comunidad, con el objetivo de que a través de ese sufrimiento, sumado con la teshuvah posterior a esta experiencia y el día de perdón, entonces pueda conseguirse la expiación por estas faltas tan graves. Mas, sin embargo, cuando se habla de Hilul Hashem, que es la profanación del nombre del Eterno, este es el pecado más grave que puede existir. Y ese fue el pecado que hizo Simri aquí al estar con esta princesa de Midian. Que la Torah nos establece acá que las personas que caen en este pecado tan grave como el de la profanación del nombre Hilul Hashem, solamente puede ser rectificado a través del Kiddush Hashem, es decir, a través de la santificación del nombre. Entonces, el Arizal, uno de los cabalistas más excelsos que ha habido a lo largo de nuestra historia, de nuestro pueblo, que habitó en Sfat, aquí en la tierra de Israel, él nos enseñó y nos estableció que la vida de Simri no era necesaria tomar a través de quitar su vida, como lo hizo Pinhas, para tratar de perdonar su falta. Mas, sin embargo, entendiendo que el pecado era más allá grave, de que con su vida uno bastaba para poder rectificar su culpa, entonces el Eterno lo hace venir a la vida nuevamente a través de un Gilgul, de una reencarnación, 1300 años después, así lo dice el Arizal, y él reencarna en la vida de Rabbi Akiva. Entonces, según el Arizal, él nos enseña que la vida de Simri la vida de Rabbi Akiva es la reencarnación de Simri, que tuvo la oportunidad que el Eterno le dio a esta alma dentro del pueblo para que entonces en esta reencarnación viniera a hacer el tikkun, la rectificación de su falta anterior. La reencarnación es un tema sumamente interesante que se habla, se debate, y la gran mayoría del judaísmo asume esta posición
Y se entiende que las almas, cuando llegan al mundo, llegan porque tienen un trabajo específico, una tarea específica que solamente esta alma puede generar. Entonces, cuando esa persona o esa alma llega a este mundo y no concluye su objetivo, entonces es enviada en un Gilgul con el objetivo de entonces completar en esta próxima experiencia, en esta próxima vida, lo que no concretó antes. Y de esta forma, entonces poder estar esta alma equiparada o saldada en su función a la cual fue creada. Entonces, esto justifica, según las fuentes cabalísticas, por qué existe el hecho de que hombres que sean malvados les vaya bien, o hombres que sean justos tengan sufrimiento. Son circunstancias que vienen a hacer rectificaciones en situaciones que se cometieron previamente o se dejaron de ejecutar en vidas anteriores, y por esa razón volvemos a este plano, a este mundo del plano físico, con el objetivo de cumplir esa meta. Entonces, según nuestros sabios, la mayoría de las personas que hoy, o sea, la mayoría de las almas, o todas las almas, así lo establecen, todas las almas que hoy en día habitamos en el mundo, no es la primera vez que estamos en este mundo, hemos venido, o sea, no hay almas nuevas dentro de estas circunstancias, y todos estamos acá con el objetivo de perfeccionarnos, de alcanzar el objetivo, la estatura, la medida que el Eterno se estableció y se propuso con cada uno de nosotros. Bien, entonces Sinri era el Rabbi Akiva era la reencarnación de Sinri, que a su vez vino a este mundo 1300 años después con el objetivo de rectificar el Hilul Hashem que había hecho en los tiempos en que habitaron en el desierto, y Rabbi Akiva, como todos sabemos, vino a establecerse como uno de los hombres que tenía la técnica más depurada para poder explicar y trascender sobre lo que era la Torá, tanto escrita como oral, y a lo que conocemos en lo que fue la vida y la obra de Rabbi Akiva. Nos consta de que fue un hombre sumamente dedicado al estudio y a la enseñanza de la Torá, a tal punto que murió como un mártir, es decir, se fue ejecutado por el hecho de haber desobedecido la orden de enseñar Torah. Y así pues, cuando Rabbi Akiva entrega su vida haciendo un gran Kiddush Hashem. Su piel fue desgajada en vida antes de matarlo, y dentro de toda esta situación él murió recitando la Shema, agradeciendo al Eterno por haberle permitido vivir esta experiencia. Y dentro de esa situación entonces vemos cómo el Eterno le permite a cada alma pues tener su oportunidad de rectificar, y si no lo hace pues dentro de este plano, dentro de este mundo, pues siempre va a tener la oportunidad de venir una vez más para hacerlo. Más sin embargo, lo ideal es que cada uno pues pueda asumir con responsabilidad y con la suspicacia el discernimiento necesario para entender cuál es su función dentro del mundo, y dentro de esta situación pues tendríamos que evitarnos tantas circunstancias. Sin embargo, así ha sucedido, así lo establecen nuestros sabios. Esta es la razón por la cual la teoría pues, de la reencarnación es una situación muy consciente dentro de lo que es la formación de nuestro pueblo. Y también nos trae a realizar pues, de que en el caso de esta mujer Cosby, ella reencarna justamente en la vida de Rachel, quien fuera posteriormente esposa de Rabbi Akiva, y quien fuera quien lo desafiara, lo alentara, con el objetivo de que se preparara y que explotara todo su potencial y se convirtiera en un gran hombre de Torah. Bien, amados, entonces vamos a seguir con el relato. El Eterno le habló a Moshe, estamos en el verso 16, para decir: hostiguen a los Midianim y atáquenlos, pues ellos han hostigado a ustedes con sus ardides que tomaron contra ustedes en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija de un líder de Midian, hermana de ellos, que fue abatida el día de la plaga del asunto de Peor. Entonces aquí lo que se está ordenando a Moshe es que habría que hacer la guerra contra Midian.
Eso se estableció no solamente para ese momento, sino para todas las generaciones. Tenía que suceder así. Y vemos que lo habla sobre los midianitas, mas sin embargo no habla de las moabitas. Entendemos bien, las moabitas fueron las que vinieron a corromper al pueblo de Israel, mas sin embargo aquí se establece solamente la midianita, como diciendo que si COVID representara a todas las mujeres que se fueron a seducir al pueblo de Israel en el desierto, mas sin embargo la razón, dicen nuestros sabios, así nos trae Rashi, que la razón por la cual no se nombra aquí las moabitas era porque de Moab tendría que surgir la que sería abuela del rey David, ¿ok? Y dentro de esta situación vemos que Ruth proviene de este pueblo moabita y por esa razón el Eterno no estableció a Moshe que hiciera lo mismo con los moabitas. ¿Ok? Entonces llegamos al capítulo 26 y dice que después de que sucedió la plaga del Eterno, declaró Moshe y Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, para decir, hagan el censo a toda la asamblea de los hijos de Israel, de 20 años en adelante, según sus casas paternas, todo el que sale del ejército de Israel. Y entonces Moshe y Eleazar el Cohen hablaron con ellos en las planicies de Moab, junto al Jardín, frente a Jericó, diciendo, de 20 años en adelante, como el Eterno ha ordenado a Moshe y a los hijos de Israel, que salían de la tierra de Israel. Entonces se manda a hacer un censo una vez que sucede la situación de la plaga, donde murieron 24.000 personas, y nos interesamos ahora, el Eterno dice, es importante saber cuántos somos, y hay que volver a contar el pueblo de Israel, y se tenía que tomar el mismo patrón que se había contado desde el momento en que salieron de la tierra de Israel, es decir, todo hombre varón mayor de 20 años, que están listos para salir al ejército de Israel, es decir, que la población era contada solamente en el aspecto del género masculino, con edad mayor de 20 años y lógicamente que no fueran personas sanas, fuertes, que tuvieran capacidad de salir a la guerra. ¿Ok? Y así se estableció. ¿Ok? Entonces viene aquí el versículo 5 y dice, y Rubén, el primogénito de Israel, y así comienza la Torá y empieza a detallarnos a lo largo de los artículos siguientes. No vamos a entrar en detalle en todo eso, solamente vamos a rescatar algunas cosas importantes acá. Y entre ellas podemos decir de que se empieza por Rubén porque es el primogénito. Y vamos a ver el lenguaje que está utilizando aquí la Torá. No se aprecia mucho en el español, pero vamos a tratar de hacer la explicación. Dice, Rubén, el primogénito de Israel, de los hijos de Rubén, de Hanoch, o sea, uno de los primogénitos de Rubén en este caso, la familia de Ahanojí, es decir, la familia de él. Así van a estar nombrándose todos los jefes de la casa paterna de cada uno de las tribus del pueblo de Israel. ¿Qué viene a enseñarnos esto? ¿Cuál es la redundancia de utilizar el nombre del descendiente, es decir, este hijo del jefe de la casa paterna, y traer una nomenclatura donde se coloca otra vez como familia de este hombre, pero acuñándole al nombre al principio y al final dos letras, ¿ok? La letra Hei y la letra Yud, por la que termina la frase, en este caso Hanojí, ¿ok? Y dentro de esta situación entendemos, dicen nuestros sabios, que la razón por la cual el Eterno asocia dos letras de su nombre a cada uno de estos hombres que vendrían a ser hijos de la casa paterna de las tribus de Israel es para él testificar y dar fe de que estos eran hijos realmente biológicos de estos hombres. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, en Egipto, como esclavos, fueron sometidos, todos vemos físicamente, fueron obligados los hombres a hacer trabajos forzosos. Entonces, si los hombres fueron sometidos a la esclavitud y perdieron su libertad y fueron sometidos físicamente y espiritualmente, entonces con más facilidad había que haber hecho así con las mujeres de Israel. Entonces, muchos egipcios estuvieron cuestionando la paternidad de los hijos de Israel. Entonces, ante esta situación, el Eterno llega y dice, no crean que podemos tener en duda lo que sería la simiente de
de Jacob, del pueblo de Israel, en medio de lo que sería su descendencia. Y él testifica, colocando estas dos letras de su nombre en cada uno de estos descendientes, de cada uno de estos jefes de las casas paternas, es decir, cada jefe de familia, haciendo entender con estas dos letras que definitivamente estos eran hombres que eran realmente hijos biológicos de cada uno de su casa paterna. Entonces, en el verso 11 habla sobre los hijos de Cora, habla de que no murieron. Esto viene a raíz de que están hablando de los hijos de Rubén, hablan de Datán y Abirán, que son los mismos Datán y Abirán que han morido con la confabulación de Cora. Sin embargo, aquí hace un paréntesis en el verso 11, dice, pero los hijos de Cora no murieron. Entonces siempre, como lo vimos en esa parashá, existe el debate, murieron, no murieron, se arrepintieron, bajaron al Seol, dice la Torá literalmente que la tierra los tragó y ellos descendieron, mas sin embargo, vemos que más adelante los hijos de Corá se le atribuye la oración de algunos salmos dentro de los Ketubín de la Tanakh. Entonces vemos que de alguna manera sobrevivieron los hijos de Corá. Entonces el debate se genera en función de que hubo un arrepentimiento en su corazón, a pesar de que físicamente no se apartaron del medio de la congregación y descendieron vivos dentro de esa boca que se abrió y los tragó. Dicen que el arrepentimiento que estaba en su corazón les permitió ese sentimiento poder alcanzar misericordia y que fueron rescatados. Dicen que fueron los hijos pequeños, no los mayores, mas sin embargo existe todo un debate dentro de establecer si estos hijos de Cora son los mismos hijos de Cora del hombre que cerró la solución, mas sin embargo la Torá aquí lo dice de forma explícita, los hijos de Cora no murieron. Y continúa la Torá hablando sobre los hijos de Simeón, y así va relatando cada uno de las tribus, ¿ok? Y vamos a detenernos para hablar sobre los hijos de Dan, porque estamos ya en el verso 42, dice que los hijos de Dan por sus familias, de Shuhan, la familia de Shuhaní, estas son las familias de Dan por sus familias, y todas las familias del clan de Shuhaní, según su cómputo, fueron 64.400. Si vemos bien y comparamos, por ejemplo, el caso con los hijos de Benjamín, Benjamín tuvo 10 hijos y Dan tuvo un solo hijo. Cuando vemos la diferencia que hay en este censo entre los hijos de Benjamín y los hijos de Dan, Dan los supera por 20.000 hombres. ¿Sí? Si observamos acá, aquí hay una gran enseñanza. Dice que los hijos de Dan, por su familia, era Shuhan, o sea, tenía un solo hijo. ¿Ok? Y este hijo, para completar, era sordo. Nos cuenta sus sabios que cuando Jacob vino, estuvo siendo trasladado de Misraim, desde Egipto, hasta la cueva de Macpela, aquí en Israel, se presentó Esaú. Y Esaú exigió que se trajeran documentos de propiedad si realmente querían enterrar a Jacob en ese lugar, ya que él consideraba que estaba enterrado ahí Abraham, su padre, su abuelo y quizás su padre, y que solamente había espacio para uno más, y ese era él. ¿Okay? Mas, sin embargo, él había otorgado, había negociado también con Jacob ese lugar, y entonces, ante la carencia de documentos, nos enseñan de que tuvieron que mandar a Naftalí para ir hasta Misraim corriendo en procura de estos documentos con el objetivo de poder ganarle legalmente el reclamo que tenía Esaú. Mas, sin embargo, este hijo de Dan, que por su cuestión de limitación en el oído, no entendía lo que estaba sucediendo ahí, no se dejó influenciar. Vemos que la limitación de la escucha, en este caso, sucedió para él como mérito, en vista de que él no entendía lo que estaba sucediendo, y lo que él pudo comprender era que este hombre malvado, Esaú, no estaba permitiendo que se le dieran los honores a Jacob Avinu. Por lo tanto, entonces, dice que lo decapitó. En ese momento, la cabeza de Esaú rodó hasta la cueva y su cuerpo quedó fuera y fue llevado a otro lugar, y de esa forma se le terminó de honrar a Jacob
dándole sepultura en el lugar donde él había establecido. Bien, ¿qué viene a enseñarnos esto? Dan tenía un solo hijo, ¿ok? Para completar tenía una limitación, era solo. Si Dan se hubiese postergado en el tiempo y hubiese visto que su descendencia iba a ser más numerosa que muchas de las tribus, hubiera dicho, ¿cómo puede ser? Solamente tuve un solo hijo varón, aparte de eso con una limitación. Y fíjate, las cosas del Eterno que permite que una tribu como la de Benjamín, que tenía 10 descendientes, no podía equipararle en la cantidad de hombres como se desarrollaban. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña de que uno nunca tiene que estar preocupado con respecto a las cosas, las herramientas, el masal que el Eterno nos coloca en la vida. Es decir, a veces nosotros, como hemos dicho muchas veces, miramos más hacia el jardín del vecino, es decir, hacia el campo del vecino, y no valoramos nuestro propio viñedo, nuestro propio campo. Entonces, esto nos viene a enseñar de que cuando uno entiende que el que dirige el mundo, el que supervisa el mundo, es el que tiene el control de todo, entonces tiene que estar dando por sentado que si él lo establece así, es porque es bueno. Y de alguna u otra manera, el Eterno hará con nosotros conforme Él se ha establecido. Y de esta forma, pues Dan, que tenía un solo descendiente, este descendiente no se sucumbió ante su limitación y de esta forma fue bendecido con tener una gran prole. ¿Ok? Bien, el verso 51 nos habla aquí del conteo total de los hijos de Israel, sin contar a los levitas. ¿Ok? Y dice que eran 1.730 hombres mayores de 20 años que salían al ejército. Entonces, el Eterno habló a Moshe para decir, entre estos será repartida la tierra en patrimonio conforme al número de nombres. A la tribu más numerosa aumentarás su patrimonio y a la menos numerosa reducirás su patrimonio. A cada uno según sus contados le será entregado su patrimonio. Solo que mediante sorteo será repartida la tierra según los nombres de las tribus de sus padres. Bien, vamos a tratar de entender un poco esto. Es decir, a través de estos 600.730 hombres, eran los que tendrían derecho a heredar, todos mayores de 20 años. Si analizamos bien la escritura, eran los que tenían 20 años para este momento del censo, no los que tendrían 20 años una vez que conquistaran la tierra y una vez que la repartieran. Porque dentro de este proceso, esto tardó más de 14 años, 7 años para conquistarla a través de los pueblos que habitaban en estas tierras, y 7 años posterior que le tocó a Josué ben Nun repartir cada uno de estos territorios entre estos hombres. Entonces, si habían hijos o hermanos menores dentro de este grupo hubiesen cumplido 20 años para el momento del sorteo, ellos no entraban. Dentro de la heredad, ellos tenían que heredar con los que eran mayores de 20 años en ese momento. ¿Ok? Entonces, las tribus más numerosas, es decir, para eso se hizo el censo por tribu, ellos heredarían una mayor porción y los que eran menos numerosos, una menor porción de tierra. ¿Ok? Más sin embargo, esto se tendría que hacer mediante un sorteo. Eleazar a Cohen tenía que hacer este sorteo y dicen que este sorteo se hacía a través de el Urim y el Tumim, las piedras que aclaraban, el sacerdote consulta a Kadosh Baruj Hu y a través del Urim y el Tumim tenían respuestas. Entonces, para explicar un poco más o menos cómo se decía eso, se colocaban los 12 nombres de las tribus con las 12 regiones de la tierra de Israel que tendría que ser repartida, y vendría cada representante de cada tribu y tomaba un papel, y de esta forma se establecía este sorteo, y el Urim y el Tumim certificaba que eso era así y que esa era la voluntad del Eterno. Mas sin embargo, aquí dice que este sorteo tendría que ser repartida según los nombres de las tribus de sus padres. Entonces, cuando dice aquí los nombres de las tribus de sus padres, se refiere a los nombres de las tribus, es decir, los que salieron de Misraim, que murieron en el desierto, y
no a los que tendrían 20 años, que serían los que irían a conquistar la tierra y los que le heredarían. Entonces aquí nos trae como que una discrepancia o una contradicción que podemos apreciar aquí. ¿A quién realmente? ¿Cuál era el criterio para distribuir la tierra? ¿Era entre los que iban a conquistarla, es decir, estos que estaban listados para la guerra, que tenían el derecho de adquirirla, o era el orden que se tenía que manejar a través de las tribus de sus padres, es decir, los hombres que salieron de Egipto y que no llegaron a conquistar la tierra, porque todos ellos, recordemos que a excepción de Josué y de Caleb, todos perecieron por decreto divino en el desierto. Entonces, dentro de esta situación, nuestros sabios nos enseñan de que aquí se establece dentro de las leyes de herencia una situación totalmente contraria a lo que es lo normal. Lo normal es que los vivos heredan de los muertos. Aquí nuestros sabios, para explicar esa incongruencia, dicen que en este caso los muertos heredaban de los vivos. Es decir, que ciertamente si dos hombres que nacieron, que eran hermanos y salieron de Misraim juntos, a ellos, si se toman en cuenta que la tierra se divide por las familias paternas, en este caso, a estos, en esta familia les tocaban 2 porciones de tierra. Mas, sin embargo, ¿qué pasa? Ahora que es la generación de sus hijos, las que iban a heredar, si uno tenía un hijo y el otro tenía 3 hijos, entonces en este caso ellos vendrían a heredar 4 porciones en vez de 2. Entonces, dentro de esta situación un poco compleja, nuestros sabios enseñan de que esta forma de entender cómo se tendría que manejar el criterio para la heredad de la tierra, se trata de mantener la armonía a la promesa dada el Eterno, tanto para los hombres que salieron de Egipto como para los hombres que entrarían en la tierra de Israel para su conquista. ¿Ok? Entonces, después vienen a contarse los hijos de Leví. Recordemos que los hijos de Leví se contaban aparte y ellos fueron tomados y censados de acuerdo a las familias de los hijos de Leví. ¿Ok? Le hemos dicho ya, los Kehatí, los Merarí, los Gershoní, todos ellos, dentro de ellos, se hace, en el versículo 59, se destaca el nombre de Amram, de Yochebed, que era hija de un Leví, y ellos son los que eran los progenitores de Aarón y Moisés, y juntamente con Miriam. ¿Okay? Y vemos que entonces a estos contados se les privó, o sea, no se les privó, a ellos no les correspondía heredad, por eso vemos que el criterio para el censo es distinto. Ellos se contaban desde a partir de un mes de nacido y no a partir de los 20 años. ¿Por qué no a partir de los 20 años? Porque ellos, en este caso, no serían contados con el objetivo de recibir herencia, sino solamente con el objetivo de determinar cuánto era ese número para el servicio del Mishkan, del santuario. ¿Ok? Entonces, vemos, ya entramos aquí a lo que sería el capítulo 27 y vienen aquí a traer un caso que es sumamente interesante. Habla sobre las hijas de Zelohat. ¿Ok? Dice, se acercaron las hijas de Zelohat, hijos de Jefer, hijos de Gilad, hijos de Mahir, hijos de Menashe, de la familia de Menashe, hijos de Yosef. Y estos son los nombres de sus hijas: Macla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Y se pararon delante de Moshe y delante de Eleazar el Cohen, así como delante de los líderes de toda la asamblea a la entrada de la tienda de la cita, para decir: nuestro padre murió en el desierto y no estuvo entre la asamblea que se reunió contra el Eterno, en la asamblea de Cora, sino que por su propio pecado murió sin haber tenido hijos. Porque ha de ser omitido el nombre de nuestro padre de entre sus familias por no tener hijos varón, dando posesión en medio de los hermanos de nuestro padre. Entonces la Torá viene aquí justamente una vez que se está hablando sobre cómo tenía que utilizarse el procedimiento para repartir la tierra en heredad, y viene y nos trae el caso de estas hijas de Zelohat. Le hemos tratado anteriormente de forma superficial. Aquí vamos a tratar de entender el contexto, porque
viene de forma siguiente al tema que estamos tratando, este capítulo 27, a traernos este caso donde las hijas de Zelofhad vienen a solicitar a Moshe y a Eleazar que traten de entender cuál es su posición. Para entender esto, dicen que ellos no solamente están delante de Moshe y Eleazar, sino que están delante de los líderes de toda la asamblea, a la entrada de la tienda de la cita. Es decir, o habían pedido una audiencia, o estaban presentes en algún momento en que Moshe estaba enseñando cómo era que se establecía las leyes para dejar heredad en medio del pueblo de Israel. Y dentro de esta situación, estas mujeres que eran, destaca la Torá, que eran mujeres muy inteligentes, veían que, según la explicación alágica que estaba dando Moshe con respecto a las leyes de herencia, es que ellas se veían que estaban por fuera. Y lo que más le dolía era que no estaban por fuera por el hecho de ser mujeres, sino que el hecho de quedarse por fuera implicaba que su padre, que había salido de Egipto, ¿ok?, se quedaba sin ningún tipo de recompensa a lo que ellos asumían que tenían entonces que legislar la forma en que se consiguiera que se le reconociera la parte que correspondía a su padre. Entonces, para entender un poco más esto, hay que entender lo siguiente. Dice que estos serían dados heredarían según sus casas paternas, ¿ok? Ese fue uno de los criterios que estuvimos hablando hace rato, en el capítulo 26. Entonces, desde sus casas paternas implican que los hombres que salieron de Misraim, en este caso, el padre de estas mujeres salió de Misraim, y ellas alegan, nuestro padre no murió por rebelión, es decir, no estuvo con Cora, no estuvo implicado y haciendo alboroto para tratar de perturbar al pueblo y hacerlo que erraran en el camino y pecaran contra Hashem, sino que él por su propio pecado murió él solo, o sea, él decidió pecar y bueno, murió. ¿Okay? Ahora bien, el hecho de que él haya muerto y por la situación que le correspondió de no tener hijos varones, entonces no va a haber justicia con él, no va a haber justicia para que él pueda heredar entre sus hermanos. Entonces ellas estaban estableciendo delante de toda la asamblea, delante de los líderes de la asamblea, que había que buscar una salida a su situación. Si es por el hecho de que somos hijas y no se pueden heredar hijas en función de que cuando estamos hablando de tierra, en el momento en que estas hijas contraen matrimonio con hombres de otras tribus, entonces estos hombres de otras tribus vienen a heredar de esta tribu la tierra que ellas estarían recibiendo como heredad. Por consiguiente, ellas entendían que esa situación era clara. Ahora, cuando ellas dicen, ¿por qué no nos das heredad a nuestro padre dentro de sus hermanos? Se refieren a que ciertamente si ellas son hijas y por eso la halajá determina que ellas no podrían heredar territorio, entonces ahí está nuestra madre, ¿ok? Que entonces se establezca sobre ella la ley de Yubal y que se le levante una descendencia a nuestro padre a través de uno de los hermanos de él y que venga entonces y haga leviratos con ella y dentro de esta situación tenga un hombre y un varón que entonces herede, pero que de alguna manera habría que conseguir una solución a esta situación y no dejar que lo que le correspondía a su padre por derecho, por haber sido de los hombres que salieron de Egipto, entonces se quedara sin ningún tipo de situación. Entonces vemos que esto determina la forma como ellas presentan su alegato, muestra, como decíamos hace rato, la capacidad, la inteligencia que tenían estas mujeres para tratar de entender todo lo que eran las leyes de heredad, ¿ok? Y dentro de esta situación, entonces, el Eterno le establece a Moshe que debería, entonces, otorgarles a esta mujer una tierra en traspaso de la herencia de sus padres. Y así lo dice textualmente, el Eterno dijo a Moshe, estamos en el verso 6, ¿okay? Del capítulo 27, el Eterno dijo a Moshe para decir, ciertamente hablan las hijas de Zelofhad, ciertamente les darás una posición de herencia en medio de los hermanos de su padre. Y traspasarás, de la palabra traspasarás y no heredar, traspasarás la herencia
de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás para decir, cuando un hombre muera sin tener hijos varones, traspasarán su herencia a sus hijas, traspasarán, mas no en forma de heredad. ¿Por qué? Porque básicamente para esta generación que se dio en el desierto, cuando que entraba del desierto a conquistar la tierra, esta era una generación, en el momento en que ellas heredaban tierra, ellas prácticamente tenían que casarse dentro de sus propias tribus, con el objetivo de que no vinieran las mujeres a casarse, mujeres que estuvieran en esa situación de que estuvieran siendo traspasadas a ellas, parte de la herencia por no tener hijos varones, la persona que dejaba la herencia, entonces no vinieran a contraer matrimonio con hombres de otras tribus y de esta forma entonces se perdiera el patrimonio de una tribu y que fuera a parar en manos de otra tribu. Entonces, dentro de esta situación, se hace básicamente la observancia, reclamo aquí al Eterno de que lo que es importante, que el hombre siempre tiene que buscar y procurar tener un hijo varón. ¿Por qué? Por las leyes de Nahalá. Es decir, que para la ley de herencia, el que hereda en línea primera es el hijo. Si no hay hijo, hereda la hija. Si no hay una hija, hereda el hermano del padre. Y si no hay un hermano del padre, entonces hereda un familiar. ¿Ok? ¿Qué familiar? Un hombre, sea masculino, de la línea paternal. Es decir, porque siempre era por la línea paterna. Esa es una de las cosas que también nos incluye decir por la línea paterna, entre la familia de su padre. Es decir, que solamente podían heredar se heredaba por la línea paterna y no por la materna. ¿Ok? Dentro de esta aclaratoria es importante entender que también cuando dicen por la familia paterna de los que estuvieron de Egipto, según las casas paternas de la familia de la tribu de Israel, esto también excluye a los conversos. ¿Sí? Es decir, el derecho de propiedad de la tierra solamente está para los hijos descendientes directos de Jacob. El converso tiene muchas leyes, se le trata con igualdad dentro del pueblo de Israel, sin embargo, para los aspectos de heredad de la tierra, no. ¿Ok? Bien, entonces, dice que el Eterno dijo a Moshe, asciende al monte de Abarim y mira la tierra que yo te he entregado a los hijos de Israel, la verás, y luego tú también serás recogido con tu pueblo, como fue recogido tu hermano Aarón. Aquí le está diciendo el Eterno, el Eterno a Moshe, que ya se vaya preparando, que es hora de que él también se reúna con su familia y su muerte la sufrirá como la sufrió Aarón, es decir, él presenció cómo Aarón murió y entendió que presenció la forma tan amorosa como el Eterno tomó su alma y el Eterno está diciendo, tú también te toca y no te preocupes, vas a morir con las mismas condiciones que Aarón. Otros comentaristas explican que no se refiere a esto, sino que está haciendo hincapié, no te creas que el hecho de que tomé a Aarón primero y no te he tomado a ti es porque yo a ti voy a hacer una sesión contigo, no. O sea, tú lamentablemente vas a morir como murió tu hermano Aarón. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra mí con las cuestiones de las aguas de Meribat en Kadesh. ¿Ok? Entonces vemos que Moshe posteriormente llega, verso 15, y habla al Eterno y le dice, bueno, entonces tú nombra a un hombre que tenga la capacidad de estar al frente del pueblo, que los dirija, de forma como líder, buscando dejar en buenas manos, dando interceder ante el Eterno para que la persona que se encargara de llevar a cabo la dirección del pueblo de Israel, que los introdujera en medio de la tierra prometida, fuera un hombre que tuviera todas las capacidades y las destrezas y virtudes para poder acometer esta tarea. Muchos de nuestros sabios llegan y dicen la razón por la cual estos versículos vienen justapuestos, es decir, vienen inmediatamente después del caso de las ciudades de los es porque en su corazón Moshe hubiese querido y deseado que, así como se le hizo justicia a las ciudades de los que dentro de las cuestiones y criterios se estableció para que pudieran traspasarse las tierras de sus padres, que él también consentía que tal vez ahora él pudiera legar por sus hijos y que entonces sus hijos vinieran a tomar, o uno de sus hijos viniera a tomar el lugar del líder del pueblo de Israel. Sin embargo, por eso el Eterno le dice que no
será el caso, sino que Yehoshua ben Nun será el hombre encargado, ¿ok? Que se encargue de esta situación. Se lo dice el versículo 18, ¿ok? Toma el batalla de Josué, hijo de Nun, varón que hay espíritu, e impon tu mano sobre él, simijá, la forma, un acto simbólico, espiritual, donde traspasa parte de su virtud en él, y hará que se pare delante de Eleazar el Cohen y delante de toda la asamblea y encomiéndale ante la vista de ellos. Es decir, como prestar juramento, estableciendo para que todos entiendan que es el hombre que el Eterno ha establecido y que lo respeten y lo obedezcan. ¿Ok? Y pondrás algo de tu gloria sobre él. Dice algo, mas sin embargo no toda tu gloria. Es decir, el nivel profético de Moshe Rabbeinu no estaría en el caso de su sucesor, en este caso Josué ben Nun. Muchos dicen que el rostro de Moshe radiaba como el sol y el de Josué solamente podía alumbrar como la luna. Esto es una metáfora con respecto a la comparación entre los dos niveles de profecía que tenían estos líderes. Pero sin embargo, se da testimonio de que Josué ben Nun era el hombre capaz y que estaba dotado con todas las virtudes para llevar a cabo la tarea de dirigir a los hijos de Israel hasta conquistar y repartir la tierra prometida. ¿Ok? Así que, verso 21 dice que Moisés hizo como le había ordenado el Eterno y tomó a Josué y lo hizo pararse delante de Eleazar el Cohen y delante de toda la asamblea y puso su mano sobre él y lo encomendó tal como el Eterno había hablado por medio de Moshe. Bien, entonces ya el capítulo 28 viene el Eterno para hablar a Moshe y decir que ordenan a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi alimento, para mi fuego, mi fragancia placenteras. Ustedes podrán ofrecer en su tiempo designado. Y aquí empieza a hacer un detalle de todas las ofrendas que estarían llevándose a cabo o se están llevando a cabo en el Mishkan y que se seguirían llevando a cabo y con más hincapié y con mucho más fervor una vez que conquistaron la tierra. Y dentro de esta situación el Eterno establece que todas las ofrendas tenían que establecerse como estaban ordenadas y que tenían que cuidar mucho de ofrecerla en el tiempo designado. Y eso es algo que hace hincapié en cada una de las ofrendas, es decir, que tanto la ofrenda de Tamit, que se hacía un corbán en la mañana y un corbán en la tarde, tenía que ser en ese orden, es decir, el corbán de la mañana se hacía al amanecer, una vez que se encendían las candelas, era el primer corbán que se presentaba, independientemente de cuántos corbanot y cuántos sacrificios tenían que llevarse, y se cerraba el ciclo del día de las ofrendas con el tamid de la tarde, ¿ok? La ofrenda de la tarde, el cordero que se ofrendaba en la tarde. Y eso tendría que ser siempre así. Y con respecto a todas las demás ofrendas, tanto los novilunios, los shabbatot, que eran las ofrendas de musafín, los musaf, que se hacían en cada una de estas fiestas, de estos Yom Tov, que se vienen a desarrollar aquí a lo largo de estos versículos, de estos capítulos, vienen aquí la Torá a hablar de cada uno de estas ofrendas que se presentaban en cada uno de estos tiempos, pasando por todo lo que sería el ciclo festivo de la Torá, y incluyendo los novilunios, y incluyendo todo tipo de oblación y libación que venían que acompañar a estas ofrendas. ¿Ok? Y vemos entonces que ya la Torá nos lleva hasta el capítulo 30, nos termina de consumir estos dos capítulos en todo un detalle que es muy interesante que se dediquen a estudiarlo, a comprenderlo, indagar, porque realmente llegará tiempo en que vamos a poder tener la oportunidad de volver a ofrecer Korbanot y tenemos que ir familiarizándonos con los términos y la situación, que el Eterno permita prontamente en nuestros días ver la construcción del tercer Beit HaMikdash y podamos asumir con gozo la oportunidad de poder vivenciar lo que es esa experiencia de establecer Korbanot. Sin embargo, bueno, termina el capítulo 30 aquí con el versículo 1, dice, Moshe le dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe. Es decir, que así como Moshe recibió, así él ordenó y les dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que había ordenado. Cuando dice conforme a todo, nosotros decimos, Moshe nos dejó la Torá
escrita, los 5 Humashim que conocemos, ¿okay? Pero, más sin embargo, eso no quedó ahí. Moshe transmitió la Torah oral, lo que explica el contenido de toda la Torah escrita. Entonces, aquí es muy importante hacer hincapié en eso. Muchos cometen el error, y no es algo nuevo, es algo que viene a lo largo de muchas generaciones, sectas que salieron del judaísmo, determinando que lo que tenía validez era solamente lo que estaba escrito, mas sin embargo, cuando uno lee dentro de la Torah lo que está escrito, en la mayoría de los casos no explica cómo desarrollar cada una de estas cosas, sobre todo cuando hablamos de mandamientos. ¿Okay? Entonces, ese mandamiento que está establecido dentro de la Torah tiene su explicación y su legislación dentro de la Torah oral. Y dentro de la Torah oral también tiene el mismo nivel de profecía y de santidad que tiene la Torah escrita. Entonces, dentro de esta situación, la razón por la cual no se escribió la Torah escrita, la Torah oral, y se hizo una prohibición de escribir toda esa explicación, es porque la Torah no puede ser limitada. Una vez que se escribe, se podía haber limitado la comprensión y el desarrollo para poder hacer las aplicaciones en las generaciones futuras de acuerdo a cómo va evolucionando los tiempos y las sociedades van cambiando. Entonces, el hecho de que la Torah oral inicialmente tuviera la prohibición de escribirse no determina de que era porque era menos importante, porque tenía un nivel inferior de santidad. Por el contrario, tendría que ver el espíritu de la Torah está ahí dentro de la Torah oral. ¿Okay? La Torah escrita, lógicamente, es toda la estructura del ADN de la Torah, de la estructura de la creación, está aquí. Mas, sin embargo, ello no se puede comprender y no se puede percibir, sino es a través de la Torah oral. Entonces, a eso hace énfasis aquí. El Moshe dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe. Y esa Torah completa, ¿okay? es suficiente para que todo hombre dentro del pueblo de Israel pueda tener la capacidad de amoldarse, de poder manejar su temperamento, sus características y pueda aprovechar sus herramientas para tomar el mayor provecho para poder alcanzar el objetivo por el cual vino al mundo. Entonces, nos quedamos con esto como aprendizaje. Nuestros sabios dicen que el hombre la vida del hombre es como una batería, tiene un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo son todas las acciones, las cosas buenas, las virtudes que el Eterno que el Eterno le da al hombre como herramienta para poder alcanzar el propósito por el cual vino al mundo. Y el lado negativo, el polo negativo, vendría a ser esas carencias, esas cosas que tiene el hombre que viene con el objetivo de rectificar, rasgos de carácter, confianza, bitachon Hashem. Toda esta situación hace que el hombre siempre tenga la oportunidad, y para eso es dada la Torah, de poder elevarse y desarrollarse hasta alcanzar la plenitud de acuerdo al propósito y el plan que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Bien, mis amados, no me queda más nada sino desearles Shabbat Shalom. Compartan esto con sus amigos. No olviden semanalmente, pues estamos aquí desde Natania, en tierra de Israel, con el mayor de los gustos compartiendo la Torah. Shabbat Shalom.